Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Oriente Noticias Editorial, donde les contamos a ustedes lo más importante que está aconteciendo en el Oriente colombiano. Y precisamente una de esas noticias la dan los actores y directores de cine, no solamente en esta región del país, sino en toda Colombia. Hay que analizar qué están haciendo, cómo han hecho para subsistir y qué viene para esta industria cinematográfica aquí en nuestra región. Para eso tenemos un invitado muy especial en la noche de hoy. Aquí lo presentamos. Desde la primera aparición en la pantalla gigante en 1990, Ramiro Meneses se ha desempeñado como actor para televisión, teatro y cine. No contento con eso, también ha sido director de varias producciones reconocidas. La vida de Meneses ha estado marcada por los contrastes de una infancia muy religiosa, casi mística, pasando de ser cantante de punk a odiar este género por el estigma del sicariato, de su vida de barrio en Manrique y ya en Medellín saltó al estrellato en el Festival de Cine de Cannes en Francia. Este paisa, tras superar muchas dificultades, se propuso seguir en lo que quería. Trabajó durante meses recogiendo cables en algunos programas de Teleantioquia, pero no se sentía satisfecho y decidió luchar por su profesión. Empezó por estudiar teatro y aunque la actuación lo seguía apasionando, su curiosidad por dirigir incrementaba. Asistió a varios castings y en el seriado Arcángel consiguió un breve papel como un músico de punk que al final muere. Su actuación convenció tanto al director Juan Camilo Jaramillo que la historia continuó con flashback para que Ramiro Meneses apareciera de nuevo. Gracias a su talento y a la suerte, hoy es uno de los actores más completos y reconocidos de Colombia, no solo por su trabajo, sino por haber ganado varios premios TV y novela y un Simón Bolívar a Mejor Actor Cómico. Esa es la situación y esos son los artistas de nuestro país, especialmente don Ramiro Meneses. Un gusto tenerlo aquí en Oriente Noticias Editorial. Buenas noches. Igualmente, Oscar, muchas gracias. Bueno, ¿qué hace por Bucaramanga? Estamos haciendo un programa que tiene que ver con todo esto, Punto de Giro. Es hablar de las capacidades humanas que tiene la gente para contar historia a través del cine o a través de una narrativa audiovisual. Entonces es un programa muy bonito. ¿Cómo aterriza, digámoslo, aquí a Bucaramanga? Hay otras regiones en el país, pero ¿qué encontró, por ejemplo, aquí en Bucaramanga, en todo el oriente colombiano, para decir, bueno, nos toca trasladarnos y pues las historias de allá, lo que se ha hecho es bueno? ¿Cómo logra llegar esto a sus manos? Son las iniciativas de aquí lo que marcan la diferencia. O sea, cada región tiene una manera de plantear la vida, de plantear sus historias, de plantear soluciones o conflictos. Y lo que tenemos aquí es una cantidad de realizadores que se permiten contar a través de este arte, que no lo llamemos cine, llamémoslo audiovisual. Ajá. A través del audiovisual cuentan bajo diferentes enfoques una realidad que ya tienen. Aquí suceden cosas muy buenas a ese nivel, sobre todo. Por ejemplo, ¿qué ha encontrado, Ramiro? Las escuelas, las iniciativas de las escuelas, la gente está inquieta, el paisaje que ustedes tienen es surrealista. Sí. O sea, es una cosa encantadora, uno no puede dejar de mirar lo que tiene al frente. Una persona que arranca casi que a los 14 años en toda esta industria, mirándolo desde lo audiovisual, para no llamar ni cine, ni televisión, ni novelas, como lo dice usted, ¿cómo nivela o cómo puede usted comparar esa época a lo que se está haciendo hoy en día? ¿Cómo lo analiza, Ramiro? No sé, yo creo que no se puede ni comparar, porque es que cuando uno ve el pasado, pasa lo que el viejo refrán de todo tiempo pasado fue mejor, pero el presente va a ser pasado. Entonces, cuando seguramente en unos años alguien dirá que este presente era mejor, es muy difícil de saber, y esto se repite y se repite y se repite. Mira, cuando la gente, qué sé yo, hablemos de los años... Bueno, 84, cuando usted arrancó, digamos, 84, cuando hizo Cóndores no entierran todos los días, de una novela de Gardiazabal. 84, hablemos de Rodrigo de cine 35 milímetros. Es muy costoso, o sea, cuando uno ya se mete a hacer una película en 35 milímetros en esa época, era locura. Costosísimo. Era una locura. No se podía pensar en 2 cámaras como sí se puede pensar hoy.
manejar el negativo primero no teníamos revelado en Colombia, entonces tocaba mandar al exterior el negativo, a que ellos mandaran el positivo, muchas veces se perdía el negativo y todo era una odisea. ¿Volver a grabar o qué? O sea... No, se perdió, ya no se puede, no se podía, o sea, no había vuelta atrás. Es más, cuando se rodaba, entonces, digamos, se hacían 3-1, Sí. si había plata. Si no, entonces 2-1. Quiere decir que de 2 tomas que hago me quedo con una. Sí. Y así era todo, era un azar, un azar. Pero para los románticos en su momento seguramente ese tiempo pasado fue mejor, no hay nada como el negativo, el celuloide y poder rodar así de esa manera tan artesanal. Pero hoy en día con toda esta era digital que también es maravillosa, Sí, claro. le permite a uno todo un manejo de la temperatura, de la luz, de poder manipular los sensores de la cámara y poder sacar un resultado muchísimo mejor que si ya está casi perfecto. Ajá. Entonces, ¿dónde está el tiempo pasado? ¿Cuál tiempo pasado fue mejor? Porque seguramente más adelante no va a existir ningún decorado. Sí. Simplemente set virtual, no, ya está. de manera digital Incluso, ya ajá. existimos y existe lo que está alrededor y las telenovelas se harán en París, pero los actores están aquí, nunca saldrán de Colombia. No, y equipos ya hay, set virtuales, lo tenemos para Claro. noticieros, los tenemos para absolutamente todo, para poder hacer ese ejercicio. Pero imaginémonos por un momento, por ejemplo, 1991, un Rodrigo de No Futuro, a hoy. ¿Es mucho más fácil hacerlo? Pues cuentas con tecnología, que eso es maravilloso. Los micrófonos hoy en día capturan todo. El Rodrigo de aquel entonces era análogo, entonces el sonido era mucho más, era omnidireccional casi, no era Sí. tan puntual como el sonido de hoy día. Entonces hoy te colocan una balita que escasamente se ve que tienes un micrófono. Y si hay micrófonos todavía más sorprendentes, Sí. ya no tienen la caja, entonces la antena o sea, todo es increíble. Es más, todo tiende a desaparecer, toda esta tecnología y todo esto también se vuelve en un momento determinado en contra de la industria. La tecnología, yo estuve... Pero Ramiro, en contra, Ya te explico. ok, sí, porque Ya te explico por qué en contra, porque cuando uno habla de tecnología piensa que la tecnología va a ayudar a los seres humanos, ¿no? Sí, claro, Cierto, claro, ese es el claro, ideal. es lo lógico. Pero cuando la tecnología suprime al ser humano, la cosa ya se vuelve a otro nivel. Es decir, yo llego a Univisión, a una entrevista en Univisión, me dicen, es en el estudio tal, y yo llego al estudio tal, no Solo. me recibe nadie. Nadie. Yo llego y de repente se abre una puerta y casi que muy discreto, un señor me pide unos datos y me empieza a alambrar y me dice, ahora usted va a pasar a ese estudio. Entonces yo entro al estudio y no hay nadie. Hay unas cámaras solas ahí descuidadas. Llega el momento en el que una voz retumba en el estudio y llega y me dice, bueno, Ramiro, vamos a empezar la entrevista, ahí tienes una imagen de lo que está pasando y nosotros te hacemos un conteo. Entonces yo llego, estoy sentado, miro la vaina y de repente sí, el conteo y arrancó y las cámaras inmediatamente que estaban solas, tiradas, arruinadas. empiezan y se empiezan a acercar y yo me sentí asustado porque yo dije, Claro. ¿me entiendes? Son robots, Claro, son claro. cámaras que ya van, hacen todo el movimiento como si estuviera planeado y no vi un solo ser humano, uno que me alambró y chao. Y quedó ahí solo. Ya, quedé solo, yo era solo en un estudio, entonces unas cosas por otras y entonces ahí volvemos a Claro. todo tiempo pasado fue mejor. Seguramente en el futuro esa persona que me puso el micrófono va a decir nada tan bueno cuando la máquina no sé qué, no sé cuántas, Pero no sabemos. son historias, son historias. Estamos hablando en la noche de hoy con Ramiro Meneses, contándonos parte de lo que ha vivido, de su historial, de sus novelas. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Esto es Oriente Noticias Editorial.
Muy bien, continuamos en la noche de hoy con Ramiro Meneses. Óigame, Ramiro, toda esta industria como tal va a su tecnificación. Lo hablábamos hace un momento, hay que estar mirando qué se necesita, hacia dónde va para uno también volverse indispensable. Así uno no quiera, Oscar, toca reinventarse. Eso Sí. no es una palabra simplemente de moda, es una palabra que funciona perfectamente porque si uno ya sabe hacer esto, Ajá. tiene que pasar al siguiente nivel. Hay que bloquearlo como en los videojuegos. O sea, para tú pasar al siguiente nivel, tienes que pasarlo. Pasas este, sigues al siguiente y luego se te va enseñando otra maroma. Sí, otra situación de la vida para aterrizarla también, ir desarrollándola, ir pasando. Tiene que ser así, claro. tiene que ser así. Pero mire, Ramiro, que analizando esta charla y lo que hemos hablado en la noche de hoy, qué importante es, por ejemplo, la tecnología aplicada en este momento al cine, a todo, con personas de experiencia como usted, porque la aprovechan perfectamente. Yo me acuerdo cuando yo arranqué, yo lo primero que hice fue Rodrigo D. Pero cuando terminó Rodrigo D, a mí lo que me interesaba era todo esto. Entonces empecé a estudiar y trabajé como auxiliar de sonido primero. Entonces el auxiliar de sonido es el que carga todo, el que Cables. arregla el cable, el que lo limpia y el que lo pone. Ajá. Y el otro te dice, ¿cierto? A eso me dedicaba yo, pero ya después por fin pude pasar al siguiente nivel, que era dar la orden, ¿no? Bueno, esto y esto, vamos a trabajar con este. Pero nunca me interesó tanto el sonido como la imagen. Sí. Pero como cámara yo no funciono, yo funciono para crear, para hacer ideas, Sí. pero no para hacer cámara. Las veces que he hecho cámara, fatal. Pero es cuestión como de entender dónde en el universo estás tú. Claro. ¿Qué puedes soy bueno? aportar desde tu talento? Yo no tengo el talento para la cámara, yo tengo el concepto, Sí. pero no tengo la disciplina, aunque lo he hecho, de tragarme el manual para poder entender perfectamente cuál es el zumo, no el jugo, el zumo Sí. que le puedo sacar a una cámara, Dos cosas que hay muy de todos distintas. tipos y de 50 marcas. Sí. Y todas con una característica especial, con un sensor distinto. Es un mundo mucho más grande. Es más, te voy a decir, cuando a mí la gente se me acerca a preguntarme qué consejo le doy, porque va a empezar a estudiar actuación, yo le digo, primero no estudie actuación, porque usted lo que debería es estudiar otra cosa que pueda complementar la actuación. Sí, claro. Es decir, si yo fuese actor en este momento y tuviera la claridad mental que tengo hoy día, yo perfectamente hubiera estudiado arquitectura. Parece que no tiene nada que ver con la actuación, pero sí tiene que ver. Hay que encontrar cómo acomodar Escenarios, la todo. cosa, pero Claro. yo sería arquitecto de teatros, por ejemplo. Los teatros tienen de acuerdo a su volumen o a su arquitectura, tienen una acústica. Sí. Y de acuerdo a esa acústica, uno como actor actúa. Si uno sabe que el escenario es muy grande, pues tiene que tener un trabajo vocal muchísimo más amplio. Y si sabe que el escenario es muy pequeño, pues no va a gritar. Habla de una manera más íntima con el público. Estos teatros como el Teatro Colón, que son acilindrados, que son un cilindro como la Torre de Pisa, Sí. ¿cierto? Estos teatros no son teatros para teatro, son teatros para ópera, son otro Más tipo musicales. de teatro. Más musicales. Y son teatros que tienen una acústica hacia arriba, ascendente. De hecho, los palcos van hasta arriba y la gente que menos capacidad económica tenía, una bombonera termina pequeña. mirando así, miran es así, hacia Una el bombonera. foso. Una bombonera que ve uno el Claro, partido es allá abajo, como Entonces, tal. pero esas cosas hay que saberlas para poder aprovechar. Listo, yo soy actor, pero qué bueno ser arquitecto. Ramiro, en lo que encontró acá, volviendo un poco al por qué está en Bucaramanga, ¿cómo va a comenzar toda esta tarea con todos estos productores, realizadores, que por más tiene ya un sello muy importante, que usted diga que ellos son buenos? Siempre, la gente es buena. Mira, yo parto de un principio que es personal. La gente es buena
si ha hecho algo. Ajá. Si no ha hecho nada, para mí no merece ningún respeto, porque una persona que me está diciendo todo el año, no, es que voy a dirigir una película, no, es que voy a dirigir una, no. Esa gente no existe porque son directores que no ruedan, son personas que viven en un embrujo, son mitómanos, pero a mí una persona no me importa si lo hizo bien o mal. Pero que lo haga. No, y me importa si me gusta o no me gusta, es de la única manera que puedo juzgar el producto de alguien. Me gusta o no me gusta. Y algo que es fundamental independientemente del gusto que yo tenga, es que lo haga, es que ver hacer a las personas algo, eso es un esfuerzo, o sea, los que trabajamos realmente hemos podido hacer algo, nos damos cuenta de lo difícil que es realizar. Es muy difícil hacer cualquier cosa, así sea con un celular, que tú te pongas a grabar una bobada con tu familia, Quede bien es complicado. es complicado, Claro. pero el esfuerzo de que quede bien o que quede mal depende de la personalidad de cada ser humano. Si yo soy un tipo con coraje, si soy un tipo con ganas en esta vida, mis cosas van a ser así, con coraje, con ganas. Pero si yo soy un tipo acomodado, fresco, pues que dejo que los demás hagan el trabajo y me siento a ganarme, y eso también se nota. Claro. Entonces uno ve un montón de gente inflada en nuestro medio que piensa que lo tiene todo y realmente cuando llegan a confrontarse ellos mismos con ellos mismos, porque el peor juez que uno puede tener es uno mismo, Ajá. porque es el que te dicta si eres un mediocre o no, pues ahí es donde empieza como realmente la cosa interesante. Ramiro, yo no soy psicólogo, pero igual escucho mucho a las personas y en lo que usted me está diciendo, siento que en su vida la llevó por ese campo. No, de pronto no se tenía esa facilidad, pero cada día se esforzaba más para estar ahorita e incluso haber dirigido casi 11 series, telenovelas o como las podamos llamar. Fue así como tal, fue muy Es que- complicado arrancar toda su vida. Oscar, tiene que haber tesón. Mira, yo, por ejemplo, podría pensarse que el hecho de ser actor y saltar a dirigir es facilito y ya es rosca. Porque supuestamente conoce ya y Claro, listo, y que ¿no? conoce, no, eso toca estudiar la vuelta, porque de lo contrario en el primer proyecto se te cae toda la pantomima y fuera de eso tú empiezas con proyectos que no tienen tanto presupuesto, pero después te empiezan a soltar unos monstruos que donde tú mates ese monstruo, matas el canal. Sí, claro. O sea, tú acabas Lo quiebra. con la productora, quiebras, y esa quiebra de esa empresa de una hace un efecto dominó que tu reputación cae en desgracia. Nadie te va a volver a llamar. Nadie, no les va a interesar porque dicen ese es un tipo inflado que no tiene nada que ofrecernos y gente talentosa hay. ¿Qué fue lo último? ¿El Mane Germán? El Mane suyo? Germán fue lo último que hice. Éxito nacional. Eso fue una maravilla y fue muy agradable de hacer, sobre todo porque le cambiamos el concepto. La empresa permitió que yo les hiciera unas propuestas, las aceptaron, me dejaron traer el fotógrafo de Estados Unidos, que es un muchacho que yo había conocido haciendo una serie en Miami. Y lo traje y empezamos a cambiar también como el concepto, la fotografía, darle un look más actual. Fuera de eso entró toda la gente de postproducción Sí. y empezaron todos a poner, la gente de la producción también fue muy clara. Era un problema también, era muy difícil porque era una apuesta riesgosa, estamos hablando de una vaina que ya se había hecho. O sea, no era la primera vez, no era el estreno del Mane Germán, no era la cuarta temporada del Mane Germán. Entonces es un riesgo porque la gente puede, Claro, puede no cansar, asumirlo. puede cansar. Puede decir, no, esto ya lo vimos. Claro, puede cansar. Entonces fue interesante por eso. Estamos hablando en esta noche con Ramiro Meneses, actor, director colombiano. Nosotros volvemos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos en este diálogo en Oriente Noticias Editorial.
Muy bien, avanzamos en la noche y avanza Oriente Noticias Editorial. Ramiro, estábamos hablando de toda esta situación de que las segundas partes a veces son complicadas, pero en este punto del Manes Germán, nosotros, o desde mi punto de vista, vi que cambió como el lenguaje de las novelas en Colombia. ¿Fue algo que lo tuvo en cuenta usted para que gustara? Sí, tocaba hacerle un cambio general inclusive el look de los personajes, tocaba Sí. actualizarlo, la ropa. Esta vez tiene una versión un poco más internacional, que la puedan ver en cualquier, no sea ver simplemente unos punks disfrazados de punks, no, esto tenía que tener una estética, unos colores, construimos un gimnasio real, metimos aparatos en el gimnasio, la iluminación, todo fue estudiado, tuvimos 2 meses de estudio ininterrumpido tratando de encontrar el look que debería tener la nueva serie. Para nosotros era nueva y precisamente a mí cuando me contrataron por eso, para darle como a ver qué vamos a hacer con esto, que no parezca lo que ya habíamos hecho, no porque estuviera mal, no, estaba muy bien, todas las temporadas estaban muy bien, que estaban a cargo de Consuelo González. Sí. Pero tocaba airearlo. Ramiro, ¿qué ha sido lo más difícil en su vida? Ya porque pues desafortunadamente en televisión, usted lo sabe, esto es muy rápido, media horita se pasa, pero ¿qué ha sido lo más difícil que usted dice, hombre, esto realmente me marcó y esto le quiero dejar hoy en día a las generaciones, a esos nuevos productores y realizadores con los que se va a encontrar aquí en el Oriente Colombiano? No, yo creo que lo más difícil es el lograr que los actores entiendan que deben trabajar para el todo. El lograr que un actor entienda que no es el ego por encima de la obra, sino la obra por encima del ego. Y si uno logra eso, todos finalmente terminamos siendo una familia, una familia que se va a ver por 6, 4, 2 meses, por el tiempo determinado que sea. Pero como familia debemos ir en comunión. Yo, como actor, no soy importante si no tengo el micrófono. Alguien me lo tiene que poner y esa persona es muy importante. De hecho, que te coloquen el micrófono es como si te estuvieran condecorando. Uno debería sacar pecho cuando le colocan el micrófono porque te están diciendo, usted puede hablar, usted tiene el talento para hablar, usted no es un extra sin parlamento, un figurante sin parlamento, usted es una persona muy importante para el producto. Entonces todo eso es, ahora si yo no tengo la complicidad con el cámara, pues entonces tampoco me va a ver. Y el cámara también te puede hacer un daño porque él te da el encuadre, ay, te corta la nariz o te coge perfil. Es una bicicleta con sus claro, piñones. te hace el daño todo que tiene el mismo conjunto. Y no somos funciona. somos una familia, hagamos una obra todos. Ajá. Es por el beneficio de todos, es por el beneficio no solo de la producción. Ahí funciona el ego, ahí sí funciona, que mi ego le sirva al producto. Ajá. Ramiro, pues la verdad ha sido un placer tenerlo en esta noche aquí en Oriente Noticias Editorial. Lástima que media hora se pase tan rápido, pero pues esperamos volver, tenerlo acá, contar cómo le fue con todos estos recorridos que va a hacer y mirar cómo se proyecta el cine, lo audiovisual aquí en el Oriente Colombiano. Seguramente va a ser así. Muchas gracias. Muy bien, hemos llegado al final de Oriente Noticias Editorial. A ustedes los dejamos con toda la programación del canal TRO. Buenas noches.